falta todavía en nuestra América precisamente para que comiencen más países a tomar estas decisiones? Bueno, sin duda estamos en un momento que tiene dos expresiones muy diferentes, ¿no? Al tiempo, y Chile lo sintetiza claramente, ¿no? Al tiempo que se avanza en el Parlamento con la ley de matrimonio igualitario, en un hecho muy importante y muy relevante para toda la región, también debate en su seno político, en la sociedad, sobre la posibilidad o no de un gobierno que viene justamente impulsando todo lo contrario, ¿no? Que plantea ir para atrás en muchos de estos derechos que se han conquistado en estos años. Y esto está pasando en toda la región, en todo el mundo, pero nosotros si nos ubicamos un poquito más en lo que es América, América Latina o el continente americano, vamos a ver que a la par de esta corriente de avance de derechos que permite que hoy 9 países de nuestra región tengan ley de matrimonio igualitario, algo que era impensado hace algunos años, también es cierto que tenemos un avance de grupos fundamentalistas que promueven el odio, de grupos que llamamos antiderechos, que se oponen a que esta legislación avance donde no está y retroceda donde se ha logrado. Entonces, evidentemente lo que está faltando es un mayor impacto, una mayor profundidad en un cambio social y cultural que la región se debe, vinculado fundamentalmente a poder entender que todos los ciudadanos y ciudadanas debemos acceder exactamente a los mismos derechos, que no hay posibilidad de discriminar, segregar, separar en función de ninguna circunstancia personal, obviamente mucho menos por la orientación sexual e identidad de género de las personas. Entonces creo que de alguna manera estamos en esta agenda agridulce, se podría decir, donde Sí. celebramos algunas conquistas y donde estamos resistiendo en algunos países de la región situaciones de enorme odio y violencia, incluso en los países que han conquistado este derecho, como el matrimonio igualitario, países como Argentina, donde también contamos con una ley de identidad de género, ley de cupo laboral trans, el reconocimiento de las identidades no binarias. También vemos un crecimiento de los discursos de odio que luego se transforman en expresiones de odio, y creo que allí hay que prestar atención para poder sostener lo que se ha logrado, para poder avanzar en los países en los que todavía no hemos podido avanzar, pero sobre todo para hacer un cordón sanitario al discurso y a los actos de odio que se llevan vidas todos los días de nuestra comunidad y de otras comunidades pertenecientes a grupos especialmente vulnerados. Claro, acabas de decir una pues, frase clave, ¿no? Estos actos de odio, cómo ir impidiendo, pero además que sea al mismo tiempo normalizado y por ello cobra relevancia cuando los matrimonios igualitarios se aprueban, porque además hay un marco que les protege en muchas aristas. En este contexto, Bruno, y más o menos siguiendo esta misma narrativa que en esta primera intervención estamos teniendo, me gustaría preguntarte si 9 países de la región, lo decía Esteban, en el mundo, en 2000, Países Bajos fue uno de los primeros, una de las primeras naciones que impulsó, que legalizó este matrimonio igualitario. Por ejemplo, después en 2003 Bélgica, ahora vemos a Chile. En México hace 11 años se comenzó a aprobar, todavía no de manera nacional, hace apenas unos días fue en Colima. La Ciudad de México fue la primera ciudad, la capital, que ha sido progresista desde hace mucho tiempo, pero hay como que irregularidades, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos analizarlo? ¿Se te hace poco el avance? ¿Se te hace mucho el avance? Y también un poco lo que le preguntaba a Esteban, ¿qué hace falta para poder seguir apresurando esto en las diversas sociedades, en los diversos estados, tanto a nivel nacional como a nivel estatal? Mira, como vos decías, se ha avanzado mucho y se ha avanzado mucho sobre todo en el último medio siglo en todo lo que se relaciona con la vida y los derechos de la población LGBT y sobre todo en los últimos 20 años, en lo que va de este siglo, se ha avanzado mucho, pero ese avance, como bien decías, ha sido desigual. Yo siempre digo que si a un joven homosexual de mediados del siglo XVII lo llevaran en una máquina del tiempo a mediados del siglo XIX, al llegar se encontraría con esas cosas que se ven en las películas de ciencia ficción, ¿no? Los cambios en la tecnología, en la ropa, en la música, en el sistema de gobierno, en algunas costumbres, pero su vida como joven homosexual, 2 siglos después, seguiría siendo exactamente la misma. La represión sería la misma, salir del armario sería imposible, la relación con la familia sería muy difícil, la persecución del Estado, que lo trataba como delincuente,
de la ciencia que lo trataba como enfermo y de la religión que lo trataba como pecador, sería igual 2 siglos después. En cambio, si a un joven homosexual de los años 70 del siglo pasado, del siglo XX, lo trajéramos a la actualidad, apenas medio siglo después, se encontraría con que en todos los lugares de quienes estamos hoy aquí, en Argentina, en Barcelona, en la Ciudad de México, se puede casar con su pareja, puede adoptar hijos, puede ir con su pareja de la mano por la calle, que hay leyes de identidad de género que protegen la identidad de las personas trans, que hay leyes contra la discriminación. Es decir, vería que hay un mundo que en este último medio siglo y en estas últimas 2 décadas sobre todo ha tenido avances extraordinarios. A la vez, sin embargo, vería que en ese mismo mundo hay más de 70 países que todavía criminalizan la homosexualidad, donde una persona puede ir a la cárcel o puede ser condenada a la pena de muerte por el simple hecho de ser gay o de ser lesbiana. El año que viene vamos a tener un mundial en Qatar, donde si una persona LGBT puede ser condenada a la cárcel o a la muerte solamente por su identidad sexual. Vergonzoso. Entonces este mundo es un mundo que avanza, pero a la vez es un mundo desigual, ¿no? Y todavía hace falta expandir la igualdad, la libertad y los derechos civiles por todo el mundo. Sí, claro, claro. En ese contexto sí, y vamos a ir dando un poquito estas señas de cómo ha ido avanzando con el paso del tiempo. Ya decía, en 2000 Países Bajos, en 2003 Bélgica, que legalizaron el matrimonio igualitario, en 2005 Canadá, España. Hablo a nivel nacional, es decir, que en todo el país se puede llevar a cabo, en cualquier estado o en cualquier municipio. En 2009 fue Noruega y Suecia, en 2010 Argentina, Islandia y Portugal. Vamos a ir dando este listado para comprender precisamente cuál es el mapeo y cuáles son pues, estos países más progresistas, con mucha mayor apertura y en este contexto ir entendiendo cómo se ha ido avanzando. Y en este sentido me gustaría preguntarte, Gloria, ¿cómo se ha dado esta lucha? ¿Dónde se ha iniciado? Tú ya habías puesto sobre la mesa la lucha lésbica de las mujeres lesbianas, cómo se han ido precisamente posicionando, pero ¿qué otras instancias, qué sectores de la sociedad han tenido que irse involucrando para poder llegar precisamente a normalizar no solo el matrimonio, sino las relaciones, sino que estén en cualquier área pública sin necesidad de ninguna discriminación, en fin, todo esto qué significa? Bueno, mira, yo creo que la lucha a nivel internacional ha sido una lucha cruenta, muy difícil. Como sabemos, pues realmente la expresión de la libertad, de la búsqueda de la libertad y del reconocimiento de nuestros derechos se inició por ahí con el enfrentamiento con la policía en Nueva York, aunque realmente pues es una lucha que viene dándose históricamente desde antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces yo creo que ha sido una lucha muy difícil, pero que a partir precisamente de que se rompe el dique del silencio, de que no queremos más estar ocultos, silenciados, sino que damos la cara pública para que se nos reconozca, para que se nos mire quiénes somos y romper precisamente con esas miradas estereotipadas que nos colocan pecados, crímenes sobre nuestras espaldas, pues ha sido realmente una apertura impresionante para lo que hoy logramos realmente de esta visibilidad que tenemos prácticamente en todos los países en donde no está penalizada, como decía Esteban, ¿no? Porque efectivamente, pues donde corres el riesgo de vida solamente por quien eres, definitivamente la gente tiene que mantenerse oculta lo más posible. Aún así, a mí me impresiona que esta lucha, pues, lleva a que gentes tomen el valor precisamente de salir a la calle, de aparecer en espacios internacionales, demandando, señalando, denunciando cuál es la condición que enfrentan. Yo miro que a partir de la Conferencia Mundial de la Mujer, en donde precisamente se buscó que la orientación sexual fuera uno de los temas de discusión en esta conferencia que tuvimos en Beijing en 1995, abrió la puerta para la discusión sobre el tema. Y que esa discusión que se abrió en Beijing, aunque no se logró un reconocimiento de la orientación sexual como una dimensión que había que proteger, que había que
que seguir discutiendo, realmente, decía yo, abrió la puerta para que a partir de entonces, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, haya una discusión permanente sobre sexualidad, pero sobre todo en donde la orientación sexual ya se constituye, podríamos decir, una dimensión de análisis y de revisión de la situación de los derechos humanos en cada una de las tareas que realizan los comités y los expertos de Naciones Unidas en sus visitas a los países. Eso me parece que es súper importante, porque aún aquellos países en donde no le dan relevancia desde el gobierno a la protección de los derechos de las personas LGBT, pues me parece que quienes visitan en estas misiones de Naciones Unidas a los países y preguntan cuál es la situación de estas personas, pues empiezan a aparecer realmente diagnósticos, señalamientos con respecto a cuáles son las tareas que los gobiernos tienen todavía en este campo. Entonces, eso precisamente, como decía Bruno, pues ha llevado a avances considerables. No quiero decir que la violencia que enfrentamos en todos los países y en nuestra región, Brasil y México sobre todo, pues es todavía alarmante, ¿no? Sí. En México ni siquiera tenemos un registro oficial de cuáles son el número de asesinados o desaparecidos LGBT que tenemos en el país, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, me parece que con esta celebración del Día de los Derechos Humanos que recién acabamos de pasar, me parece que nos trae una campana nueva, una alerta nueva sobre qué pasa con este sector de la población que tenemos que considerar. Sí, muy importante esto que comentas. Vamos a hacer una muy breve pausa porque me gustaría seguir hablando de esto tanto con Esteban como con Bruno, porque para mí es esencial entender los movimientos, las luchas, lo difícil que ha sido. Tú mismo lo decías, Esteban, estos actos de odio que siguen pesando mucho. Ya lo acaba de ratificar lo que sucede en México y en Brasil. Gloria lo acaba de decir, cómo pues se sigue dando y no hay una clara estrategia para frenar esta violencia que se genera en este tipo de países. Sigo, antes de irnos al corte, con la numeralia, la estadística de cómo se ha ido dando esta legalización de los matrimonios igualitarios a nivel nacional. En 2012 fue Dinamarca, en 2013 fue un buen año, ya que Brasil, Inglaterra, Francia, Nueva Zelanda y Uruguay legalizaron el matrimonio a nivel nacional. 2014 fue Luxemburgo y Escocia, 2015 Finlandia, Irlanda y Estados Unidos, 2016 Colombia, Groenlandia. Más adelante les diré los otros países y los años posteriores. Vamos a hacer una muy